vamos a hablar de un tema que anunciamos en el flyer de la convocatoria, y es que el Ministerio del Trabajo, en el marco de Rock al Parque 2023, hizo pedagogía con todas las personas que asistieron a este evento musical que según IDARTES fueron cerca de 400.000 personas los 3 días. La pedagogía que hizo el Ministerio del Trabajo está de acuerdo a la reforma laboral, a propósito de reformas sociales, y donde, digamos, esta cartera hace un especial acento a las garantías para trabajadores y trabajadoras de la cultura, las garantías de trabajos justos y estabilidad laboral en el sector, y se inventaron, Gabo, una campaña muy bonita que se llama El rock también es trabajo. Para ello, para hablar sobre esto, hemos invitado a una amiga de la casa. Ella se llama Carolina Tejada, es asesora de comunicaciones y coordinadora del grupo del Ministerio del Trabajo. Carito, muy buenos días, bienvenida a La Bolche Radio AM. Hola, hola, buenos días para todos, para todas quienes están escuchando La Bolche a estas horas de la mañana, y gracias por la invitación. Bueno, Caro, arranquemos con este rock también es trabajo. ¿Sabes? Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo se les ocurrió esa idea? Muy buena idea, la verdad. Pero bueno, cuéntanos cómo emerge en el marco del Festival Rock al Parque esta campaña, El rock también es trabajo. Pues bueno, esta campaña es parte de la campaña general de la defensa de las reformas que maneja el Ministerio del Trabajo. Ustedes saben que en cabeza de la ministra Gloria Inés Ramírez hay 2 reformas que impulsa el gobierno nacional, la reforma laboral y la reforma pensional. Y esta estrategia global que estamos trabajando, que es la estrategia de la reforma laboral por un trabajo decente, tiene varios elementos que están incluidos dentro de el articulado general de la propuesta de reforma que se presentó en el mes de agosto. Uno de ellos tiene que ver con la dignificación del trabajo para los y las artistas a nivel nacional y quienes obviamente están en el mundo del arte y de la cultura. Hay una lectura que se ha hecho desde gobierno y particularmente desde el ministerio, y es que así como ha avanzado todo el proceso, digamos, de neoliberalización en el país, y como de una u otra manera también se ha precarizado el mundo del trabajo hasta nuestros tiempos a nivel nacional, pues también ha tocado al mundo de los artistas, y el mundo de esa precarización laboral hoy tiene sumido a los y las artistas también en una serie de explotación laboral y de precarización de sus condiciones laborales, que hace que precisamente el ministerio involucre uno de esos artículos, uno de los temas para dignificar el mundo del trabajo de esta población dentro de la reforma. Entonces, la campaña de rock también es un trabajo, hace parte de la campaña global de la defensa de las reformas por un trabajo digno, de la reforma laboral por un trabajo digno. Y pues nada, digamos que si hay una cosa que tenemos que tener los comunicadores y las comunicadoras y también los estrategas que hacemos de la estrategia de la comunicación un ejercicio político, es tener presente que las coyunturas y los sectores poblacionales tienen sus propias dinámicas, y es necesario que en estas coyunturas y en estas dinámicas particulares de la población, pues el gobierno del cambio también esté inmiscuido, también esté involucrado, también llegue con propuestas, con iniciativas. Y pues bueno, un poco revisando la agenda nacional, vimos que este era un espacio propicio. En los anteriores festivales habían participado más de 300.000, si hoy IDARTES dice que 400.000. Luego nos pareció un público muy especial para llegar con esta campaña, para difundir también lo que tiene que ver con el mundo del trabajo de los y las artistas. El afiche y la publicidad que sacamos precisamente recoge el sentimiento no solo de quienes cantan, de quienes están detrás de los micrófonos o los instrumentos, sino quienes están detrás de toda la producción del mundo
la música, y eso implica también a los community manager, a los roadies, a los profesores y profesoras que están, digamos, en esa composición y en esa formación permanente, a los ingenieros de sonido, a los fotógrafos, a los realizadores que hacen parte de ese engranaje de la producción como tal. Entonces, se hizo un afiche, se hizo un póster muy interesante, que fue el que repartimos también en Rock al Parque, pero también hubo unas pegatinas y también, digamos, hubo una realización de contenidos digitales para visibilizar la importancia del rock en el país, pero sobre todo también de cómo desde el ministerio se propone la dignificación dentro de la reforma laboral del trabajo digno y decente para los y las realizadores, compositores y músicos del país. Caro, la verdad yo no tengo no tengo recuerdos de algún gobierno nacional, de alguna administración en Rock al Parque, digamos que eso sí es nuevo. ¿Cómo recibió la gente la campaña? ¿Cómo viste la actitud de la gente recibiendo el afiche, la pegatina? ¿Cómo el público rockero de la ciudad recibió Rock También Es un Trabajo? Yo creo que un poco haciendo recordación de los 3 días que estuvimos desde las 2 de la tarde hasta finales de la jornada en Rock al Parque, fueron como 2 situaciones. La primera es la gente que efectivamente se sorprendía por ver una propuesta como esta, es decir, un afiche que estuvieran regalando donde se dijera que el rock también es un trabajo y que hay que dignificar esta labor en la sociedad. Lo primero que nos preguntaban era, bueno, si era gratis, que cómo funcionaba, explicábamos la campaña, porque lo que hicimos realmente, más allá de entregar el póster y la publicidad, era hacer la pedagogía sobre lo que presenta la reforma para el conjunto de los y las artistas a nivel nacional. Entonces lo primero era una sorpresa, ¿no? O sea, que el gobierno estuviese también en un espacio como Rock al Parque diciendo, acá estamos proponiendo esto para ustedes, para el conjunto de los y las artistas y quienes se mueven en el mundo del rock, dignificando un poco ese ejercicio que se realiza y que obviamente se está expresando en ese Rock al Parque tan magnífico como lo fue este año. Pero 2, tuvimos una reacción muy particular y fue de los extranjeros. Y la pregunta que nos hacían siempre de Chile, de México, de Argentina era, ¿cómo así? ¿Esto lo está proponiendo el gobierno? O sea, ¿el gobierno federal o el gobierno nacional? Un poco la pregunta que nos hacían cada vez que un extranjero se nos acercaba a pedir el afiche, a preguntar, a simplemente coger el código QR para mirar de qué se trataba la propuesta y demás, era la reflexión. Yo creo que esto se da también porque es la primera vez en un gobierno alternativo que estamos planteando la necesidad de dignificar el trabajo de los artistas. Y esto implica en el país una concientización de que hacer arte y hacer música no es un hobby simplemente. Hacer arte y hacer música, quienes hacen arte, quienes hacen música no lo hacen por desocupe. Hay una población bastante grande en el país que lo hace porque es parte de su pasión, pero que también lo ven como parte de su labor cotidiana y tratan de vivir y de sobrevivir con la música porque es parte de su convicción. Y en este momento hay una relación de ese valor que se tiene del mundo del trabajo de los artistas versus el nivel de precariedad. Nosotros vemos el tema de la música como parte de ese espectáculo al cual pagamos un porcentaje por ir a ver en un escenario, en un concierto, etc., pero no pensamos en qué condiciones están contratados los artistas y los realizadores que están detrás de quienes cantan, quienes tocan la batería y demás. Y es la primera vez que ponemos al país a pensar en cuáles son esas condiciones en las cuales también están los trabajadores y que también se tome la conciencia de que cualquier persona que dedique un tiempo determinado y una fuerza de trabajo para crear, para hacer, para transformar, implica unas condiciones laborales de buen pago, de unas condiciones en términos de seguridad social, ¿sí? De un reconocimiento que tiene un valor y que ese valor debe ser reconocido por el Estado y obviamente por las empresas, quienes son las encargadas de generar estos tipos de contratación. Solamente para tener un dato así por encima,
En Bogotá hay más de 1.500 empresas relacionadas con la industria de la música, por ejemplo, y eso ha implicado un alto porcentaje del Producto Interno Bruto, y calculemos eso a nivel nacional, ¿sí? Pero eso no se ve representado en las condiciones laborales de los artistas. Digamos, seguimos en un nivel de precarización, de contratación a destajo, trabajos nocturnos hasta altas horas de la noche con un pago bastante, digamos, precario, sin garantías, digamos, de relaciones, es decir, sin pago de cesantía, sin un pago de salud, que es lo básico. Quienes sabemos cómo se monta un concierto, sabemos también de las dificultades que hay para montar una tarima hasta altas horas de la noche, que el tema de la luz está, y no hay riesgos laborales. Entonces, esto hace parte, digamos, de ese debate nacional. La gente lo recibió con mucha asombro, ¿sí? Precisamente la pedagogía se hace necesaria en ese sentido porque se desconoce qué es lo que realmente estamos planteando en las reformas, pero se recibió con asombro, pero con un asombro de satisfacción. Por primera vez están pensando en esta juventud que hace música, en la gente adulta que hace música. Las personas mayores se nos acercaban y nos decía, ¿cómo así? ¿Esto lo están planteando en la reforma? Y digamos que eso para nosotros fue bastante satisfactorio, fue un ejercicio bastante dinámico que involucró mucho a la gente del común, gustó mucho y pues bueno, creemos que fue una muy buena iniciativa en el marco de esta gran jornada nacional de defensa de las reformas del cambio. Hablabas un poco ahorita de la situación laboral de los artistas, de la gente que trabaja en música. Eso los músicos le llaman chisguear. y bueno, todos los que tenemos familiares, amigos en la música sabemos que no es fácil para los artistas, no es fácil para las artistas, pero yo te quería preguntar un poco más de la campaña global. Tú nos hablas que esto hace parte de toda una iniciativa de pedagogía alrededor de la reforma laboral. ¿Qué otras iniciativas tienen en mente para seguir en esta, digamos, también algo que ha venido impulsando el ministerio, que es reformas a la calle, ¿no? Bajar un poco toda esta discusión que se da en el Congreso a la ciudadanía en general. ¿Qué otras iniciativas tienen al frente de esta campaña global reforma laboral ya? Bueno, son varias cosas. Digamos que la reforma toca unos grupos poblacionales muy importantes, históricamente excluidos de esos derechos laborales para esas poblaciones. Por ejemplo, si bien es cierto que tenemos el campesinado en Colombia, es la primera vez en la historia del país que se reconoce como sujetos de derechos en el país, más sin embargo, todavía dentro del mundo laboral no se cuenta con un contrato ni con una vindicación de derechos, no solamente salariales, sino también contractuales que le implique a los trabajadores de la parte agropecuaria del país, del campo, contar, por ejemplo, con una salud, con un pago de salud, con un tema de riesgos laborales, con el tema de las pensiones, etc. La campaña está dirigida a esas poblaciones, pero también está dirigida a ese ejercicio transversal que tiene la campaña de la reforma laboral y pensional, que son los enfoques de género, los enfoques de diversidad y los temas de discapacidad. Digamos que, solamente por resumir, se han venido haciendo jornadas de socialización, se han venido haciendo para cada público, obviamente con su propia dinámica y conceptualización de lo que implica llegarle a cada uno de estos sectores sociales, pero hemos hecho una campaña que podría pensarse como un todo y las partes, ¿no? Y eso también implica el que no solamente hay que llegarle a estos sectores que directamente está tocando estratégicamente la reforma, sino que es parte de este engranaje del Gran Plan Nacional de Desarrollo de Gobierno, y que no importa en dónde estés, en qué parte del país estés, ni el ejercicio laboral que estés desarrollando, si eres trabajador tienes derecho a tener unas garantías laborales y salariales. Y eso para nosotros, digamos, es bien importante dejarlo enmarcado. En ese sentido, si bien tenemos un ejercicio muy particular y focalizado también en los sectores estratégicos, hay que decirlo que la campaña es para todo el país.
solo que la concientización y la pedagogía tienen unos acentos particulares por esas dimensiones precisamente de la población a la cual le queremos llegar, sobre todo, por ejemplo, a la juventud, a las mujeres y a esos sectores históricamente, digamos, excluidos en el país. Pero hace todo, digamos, hace parte pues de esa gran campaña nacional de la reforma laboral ya, que también invitamos a que se vinculen a nuestras redes sociales, visiten los contenidos que hay en redes sociales, los videos, digamos la explicación pedagógica, el ABC de las reformas, digamos hay una cantidad de contenidos en las redes del ministerio que se pueden consultar y que también pueden profundizar en cada uno de estos elementos relacionados, no solamente con los componentes de la reforma, sino de cómo se está haciendo también el ejercicio de la pedagogía y de la visibilización y el posicionamiento de la necesidad de una reforma laboral ya para el conjunto del país. Y las reformas a la calle tiene que ver con ese otro componente, que no es simplemente visibilizar y hacer la pedagogía de lo que está dentro del documento de la reforma y cuál es el compromiso de este gobierno con las condiciones laborales dignas para el conjunto de la sociedad, sino también cómo involucramos a la ciudadanía, a la población de cada región del país, a este gran debate nacional. Y eso implica el ir a los territorios, ir a cada región, ir a cada municipio. Estamos haciendo reformas a la calle en todo el país. Hemos contado con una muy buena acogida, muy buena participación. A veces creemos que se nos desborda un poco las agendas y la cantidad de participación que nos llega en este ejercicio propiamente desde el ministerio, pero reformas a la calle es eso, o sea, cómo estar en la calle, salir de los escritorios, salir del ministerio y estar con la gente en las regiones socializando estos contenidos y también recogiendo esa expectativa, pero también esa iniciativa que tiene la gente, porque una de las cosas que nos interesa mucho desde el gobierno y obviamente desde el Ministerio del Trabajo en cabeza de la ministra Gloria Inés Ramírez, es que la gente se apropie de estas reformas y que, como hemos dicho en una de las fases de la campaña nuestra, necesitamos que la gente se ponga la camiseta por las reformas. Y se ponga la camiseta por las reformas es defender este componente articulado que está allí dentro del documento y que lo masifiquemos, pero que también lo defendamos, porque ustedes han visto un poco lo que viene sucediendo con los grandes medios de comunicación, un ataque constante, un escándalo con fake news, pero también con ataques frontales contra el presidente, contra el gobierno del cambio, desvirtuando lo que significa y el sentido pues básico de las reformas, y esto hace mella en la población y lo que necesitamos es un músculo de esa población consciente que todavía no ha comido cuento, como decimos coloquialmente, de los medios de comunicación privados y los empresariados a nivel nacional y que se vinculen a esta defensa, a este propósito común de la defensa de las reformas alrededor de lo que hoy venimos manejando a nivel nacional, que es la reforma laboral ya. Caro, finalmente una preguntita personal. Tú, dirigente desde muy chiquita de la política, aparte del movimiento estudiantil, dirigente política desde peladita, en la última etapa una profesional de las comunicaciones, muy comprometida con causas sociales y políticas, etcétera, y ahora estás en gobierno. ¿Cómo te ha ido en gobierno? ¿Qué tal la experiencia? Pros, contras, bueno, ¿cómo te ha ido? Pues yo creo que esta es una etapa, digamos, muy importante en el ejercicio propio de la experiencia personal. Digamos, siempre hemos estado al otro lado de la, si se quiere, del río, de la calle, del charco, haciendo el ejercicio de oposición, de exigibilidad, un poco de derechos y demás, y ahora nos tocó hacer la otra parte, que es hacer efectivo una comunicación que pueda llegarle al conjunto de la población con lo que hoy se está proponiendo desde gobierno. Yo creo que es un ejercicio de realización personal interesante, es una experiencia que también abruma porque el reto es bastante grande y yo creo que todavía nos falta aprender mucho, pero parte de la experiencia que hemos recogido también en el camino en términos de la organicidad, de la comprensión política del momento, de la conexión con
con las bases sociales, es lo que ha permitido que de una u otra manera nos sentamos cómodos y cómodas haciendo lo que estamos haciendo hoy desde gobierno. Esto implica obviamente una dimensión más grande, no es una campaña política de una organización social, no es un equipo de una organización social, es una cartera de las más importantes del país, en donde también nos ha tocado, digamos, ser muy pujantes y muy exigentes con la calidad de los contenidos, con un lenguaje muy asertivo. De hecho, lo que hemos intentado desde el Ministerio del Trabajo es precisamente romper esa comunicación acartonada y ladrilluda que se hace desde la institucionalidad y tratar de hacer una comunicación más asertiva que llegue al sentido común de la población, con un sentido más popular, porque a este gobierno lo eligió un gobierno popular, y eso es lo que precisamente estamos haciendo, y por eso fue que también llegamos al Rock al Parque, tratando de hacer esa sinergia con la población y haciendo una comunicación que le llegue a la gente del común y que tenga una dinámica activa, no solamente sentados con un ejercicio de análisis y de elaboración estratégica desde el ministerio, sino también cayendo a los espacios y construyendo colectivamente con la gente en función de la defensa de este propósito nacional. Así que muy, muy contenta. Hay un equipo bastante interesante de profesionales, obviamente muy ligados también a esta intencionalidad de defensa del gobierno. Intentamos hacer las cosas bien, habrá que mejorar muchas cosas, pero pues bueno, ahí vamos, estamos en la tarea con todo el compromiso. Bueno, Caro, muchas gracias por participar esta mañana en La Dolce Radio. Te deseamos muchos éxitos en esa labor al frente del tema comunicativo del Ministerio del Trabajo. Felicitaciones por la iniciativa Rock También es Trabajo, y micrófonos abiertos para lo que se venga, ¿no? Porque se nos viene discusión de la laboral, la pensional, o del salario mínimo. Ahorita comienza la concertación del salario mínimo, donde el Ministerio del Trabajo es protagonista. Entonces, muchas gracias, Caro, por participar esta mañana. No, gracias al equipo de periodistas y de comunicadores acá de La Olche, del semanario Voz. Muchas gracias por la invitación, y sí, yo creo que hay que fortalecer mucho esta relación de los medios independientes, alternativos y demás al gran conglomerado de medios privados a nivel nacional, porque lo que estamos viendo es un golpe bastante fuerte a la política de gobierno desde los medios de comunicación privados, y esto hay que contrarrestarlo con más opinión independiente, con más opinión alternativa y con más micrófonos abiertos para defender las propuestas del gobierno del cambio. Muchas gracias.